pues amanece conmocionada debido al lamentable hecho de sangre acontecido en la capital haitiana, Puerto Príncipe, como posiblemente a estas alturas del juego, a estas horas ustedes ya conozcan. El presidente haitiano Jovenel Moïse fue asesinado por un comando de mercenarios que se presentaron anoche a su residencia. Asesinaron al presidente haitiano, dejaron a su esposa Martín Moïse herida, la cual todavía, bueno, pues permanece con vida, siendo atendida en un hospital de la capital Puerto Príncipe. Se había informado en distintos medios, había corrido como pólvora la supuesta muerte, el supuesto fallecimiento también de la primera dama haitiana, pero reportes oficiales, bueno, pues establecen que todavía permanece con vida y que la misma, bueno, pues está siendo atendida en una clínica de la capital haitiana. Jovenel Moïse llega al poder después de una larga carrera en el sector privado, sobre todo dedicándose dentro y fuera de Haití. Incluso gran parte de su vida la realizó en Canadá, prestando servicios profesionales a empresas canadienses. Como posiblemente ustedes conozcan, hay una parte, la región Quebecois, la parte de Quebec de Canadá, que hace frontera con el nordeste de los Estados Unidos, viene siendo el sureste de Canadá. Tengo la garganta bastante reseca. Me levantaron tempranito hoy en medios internacionales para que reportara sobre la situación haitiana y yo no soy muy bueno levantándome temprano. Como les decía, Canadá tiene vínculos muy cercanos con Haití y el ya asesinado presidente haitiano Jovenel Moïse hizo parte de su carrera en área agrícola, en empresas agrícolas. Dentro del propio Haití también se dedicó a esas faenas. En 2015, Moïse asiste a unas elecciones que, bueno, pues se consideró que su victoria fue debido a un fraude colosal. La oposición en aquel entonces no aceptó la victoria de Jovenel Moïse, acusando de un fraude colosal. Y no fue sino hasta unas elecciones complementarias en medio de caos político, en medio de asesinatos, en medio de diatribas que llevaron todavía mucho más desequilibrio a esta nación, la más empobrecida de todo el continente, siendo increíble que Haití fue el segundo país de toda América que logró su independencia luego de la independencia de los Estados Unidos, que, como sabemos, ocurrió en 1776, a principio del siglo XIX, es cuando Haití, incluso primero que República Dominicana y otras naciones de todo el continente y el subcontinente latinoamericano, logran su independencia. Sin embargo, al día de hoy, Haití es considerado como una nación inviable, un estado fallido, del cual se han beneficiado tanto dentro del propio Haití, grupos de poder, grupos políticos, grupos económicos, pero sobre todo las naciones internacionales más poderosas, los organismos internacionales con supuestas misiones de paz que no sirven para más que bueno, pues llevar a la práctica jugosos contratos de servicios con empresas de las grandes potencias bajo el disfraz de ayudas o de intervenciones humanitarias. Esa es la realidad que Haití ha vivido prácticamente desde su relativa independencia, que bueno, pues al día de hoy no tiene en Haití una nación viable, es un estado fallido, pero sobre todo una nación increíblemente empobrecida, con recursos relativos en muy distintas áreas, sobre todo la minería, pero Haití es un país devastado desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista medioambiental, y por eso, crisis tras crisis, distintos grupos económicos y políticos lo que buscan es hacerse siempre con la plata y tratar de mantener un estado siempre de problemas en Haití para con ello poder manipular las situaciones que han conllevado al asesinato del presidente Jovenel Moïse. En 2017, tal y como les dije, Moïse llega al poder después de todos los problemas que este mantuvo, y entonces a partir de tal fecha es que llega a la presidencia, pero las elecciones realmente fueron en 2015. El periodo constitucional de un presidente en aquella nación es por 5 años, por lo tanto debió culminar el 7 de febrero de 2020. El 7 de febrero de 2020 es la fecha en que Jovenel Moïse debió abandonar el poder, y bueno, pues situaciones de permanecer a la fuerza, a sangre y fuego en el poder ha sido lo que ha provocado posiblemente su asesinato por un comando de
insurgentes. Se ha tratado incluso de contaminar en cierto modo, porque desde el primer instante se insiste en que las personas que le asesinaron, este comando de mercenarios que hablaban idiomas español e inglés. Tan rápido sale esto para tratar de desviar lo que posiblemente, de acuerdo a fuentes fidedignas desde el propio Haití, dicen que como había intentado destituir al primer ministro Claude Joseph, que esto podría ser lo que haya sido utilizado para entonces sacar del medio político a Jovenel Moïse, que intentaba, bueno, pues llevar a la práctica un referéndum para modificar a la Constitución y así poder ser posiblemente candidato a una reelección en las elecciones que deben llevarse a la práctica, deben llevarse bueno, pues el 26 de septiembre próximo de este año 2021. La Constitución haitiana establece que el primer ministro es el que debe asumir el cargo del poder en el poder ejecutivo, o sea, sustituir al presidente hasta tanto hayan elecciones y asuma un nuevo presidente. Vamos a ver estas imágenes que tenemos de primer orden, imágenes que han dado la vuelta al mundo, cuando se puede apreciar claramente cuando llega este comando armado, este comando de mercenarios. Ahí se puede ver claramente cuando llega un comando armado, intenta ser repelido. Miren, ahí se puede ver un vehículo y se desmontan. Es algo realmente inexplicable la poca reacción de la seguridad que debió proteger la vida del presidente haitiano. Realmente mucha confusión, muchas cosas inexplicables, pero no importa qué tanto pueda explicarse, lo cierto es que ya no va a recobrar la vida. Ese es el primer ministro, el que salió en la imagen anterior. Esa es la esposa, Martín Moïse, también víctima de disparos. El presidente Abinader se reunió con los mandos de defensa de República Dominicana. Vamos a dejar correr el video para que podamos ver. Ahí está el presidente Abinader. Él, bueno, pues dio la orden lógica, inmediata, de cerrar la frontera a primeras horas del día. El presidente dominicano se reunió temprano con los mandos militares y ha decidido cerrar la frontera por la situación. Vamos a ver de nuevo estas imágenes para que ustedes puedan ver lo inexplicable de las reacciones que realmente se convierten en sospechosas. La poca reacción de la supuesta defensa. Se reportan fallecidos como parte de la defensa del presidente Moïse, pero realmente hay mucho que explicar al mundo, pero no importa qué tantas explicaciones podamos tener, no va a volver a la vida. Ahí viene ahora la imagen del actual primer ministro, que ha declarado incluso el estado de sitio tras el confuso asesinato del presidente. El poder cae en manos de Claude Joseph, quien dice que todo está en control. La situación es de relativa calma. La esposa, tal y como dijimos, la primera dama haitiana, que es la señora Martín Moïse, también fue víctima de los disparos. Se había hablado de que posiblemente ella había fallecido, pero esto ha sido desmentido y ella todavía permanece en atención. Y tal y como acabo de decirles, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, reunido con los altos mandos militares y de defensa, pues ha cerrado la frontera porque lógicamente es una situación que impera la calma, pero sobre todo el cuidado. Definitivamente una situación inesperada, muy lamentable. Tenemos que ser muy cautelosos, muy cuidadosos en cuanto a lo que tiene que ver con la opinión, con la transmisión de noticias, demasiado noticias falsas, como es normal en este tipo de situaciones, pero estamos hablando del asesinato de un presidente y del presidente cuya nación es la única con la cual República Dominicana hace frontera. Por lo tanto, nosotros tenemos que manejar la situación informativa solamente en base a lo que provenga de fuentes fidedignas, de fuentes oficiales. Lamentable la situación. En otro orden, bueno, pues este primer ministro, en otro orden, pero relativo a lo que ya les venía diciendo, vamos a ver esta imagen de Claude Joseph, que es el primer ministro, una persona que el propio asesinado presidente Moïse había intentado, bueno, pues sacar de su puesto, y por eso se está en cierto modo hablando de posibles sospechas de grupos que podrían estar interesados. Ese es Claude Joseph, la persona al mando ahora en Haití. La constitución vigente en este país establece que el primer ministro asume el poder ejecutivo hasta la elección de un nuevo presidente. Esa es la situación. Él es Claude Joseph, es una persona que había sido incluso canciller de Haití, vinculado
a la política haitiana desde hace bastante tiempo. Ha declarado, horas después del asesinato del presidente Moïse, el estado de sitio en la nación caribeña, y pues nosotros ahora nos resta solamente lamentar de una manera muy sincera este asesinato tan cruel, tan sangriento de un presidente constitucional, como es el caso de Jovenel Moïse. Vamos a ver qué trae bajo la manga el primer ministro Claude Joseph, que es quien ahora asume, y de hecho asumió desde el asesinato del presidente Moïse anoche, el mando, a ver qué tiene que explicar al mundo, pero sobre todo cómo va a manejar esta crisis que, bueno, pues conllevará obligatoriamente a unas elecciones el 26 de septiembre, y ojalá que Haití no se convierta de nuevo o no recrudezca la situación de caos que ya impera.